muchas gracias por sumarse a este encuentro sobre mirando hacia adelante en la búsqueda de una agenda estratégica en servicios basados en conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre los programas de promoción de la innovación en materia de servicios basados en conocimiento a nivel global. Vamos a contemplar también los programas sectoriales específicos y vamos a explorar evidencia específica sobre mejores prácticas entre la interacción de estos programas, coordinación e implementación, como también vamos a contemplar más en particular el caso de Ecuador. Para ello hoy vamos a contar con la participación y la exposición de Andrés López, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Y como comentarista vamos a contar con la participación de Javier Peña Carpobianco, consultor internacional especialista en comercios de servicio, y a Gisela Montalvo, directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Bueno, en particular, para comenzar, comienzo por introducirlo con mayor profundidad a nuestro expositor central, Andrés López, que como mencioné, él es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que conocemos como el CONICET. Es profesor titular regular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la maestría en Economía también en la UBA y profesor invitado en la Universidad de San Andrés. Es investigador principal del CONICET y es director ejecutivo de la Red Sudamericana de Economía Aplicada. Se especializa en temas de desarrollo económico e internacionalización. Sus producciones han sido publicadas en libros y revistas académicas extranjeras y nacionales. Ha dictado clases en cursos de grado y posgrado en diversas universidades de la Argentina y ha sido consultor de organismos internacionales y del sector público, como también ha recibido el premio CONEX al mérito en la disciplina de desarrollo económico. Asimismo, fue reconocido como una de las 200 personalidades destacadas en la Universidad de Buenos Aires en el marco del bicentenario de esta casa de estudios. Andrés López, te cedo la palabra para que comiences tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con los colegas. Les voy a compartir la presentación que tengo preparada. La están viendo, ¿me están escuchando bien? ¿Correcto? Perfecto. Bueno. Estamos hablando de innovación y quizás no sea la temática que se aborda más inmediatamente cuando hablamos de países en desarrollo o emergentes, como es el caso de Ecuador y muchos otros de América Latina, y servicios basados en conocimiento, porque en general cuando en las discusiones, y yo he estado en muchas, igual que los colegas del panel, cuando hablamos de servicios basados en conocimiento y políticas públicas, en general se habla de temas de comercio, de temas de acceso a mercados, de atracción de inversiones, de capacitación del capital humano, ¿no? Esas son las temáticas más relevantes, por supuesto temas regulatorios, incentivos fiscales, y la cuestión o conectividad, la cuestión de la innovación, no es la primera que salta a la vista en general en esos debates, aunque sí, por supuesto, en el mundo más avanzado es una temática clave. Y sin embargo voy a tratar de mostrarles que el tema es también relevante incluso para naciones que están quizás en estadios más incipientes en cuanto a su participación en las cadenas de valor vinculadas a servicios basados en conocimiento, ¿no? Y digamos que la primera cuestión que me gustaría abordar tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo qué vamos a entender por innovación y por qué las políticas públicas son relevantes. Y en este punto, a veces se utiliza el término innovación de un modo indistinto para referirse a dos cuestiones vinculadas, pero que son separables. El primero es la innovación como producto, por ejemplo, en el caso de los servicios basados en conocimiento, un nuevo programa de software, una nueva aplicación para telefonía móvil, para uso en nuestros celulares, un nuevo videojuego. Es decir, un nuevo producto, algo que antes no existía, o
un producto que existía pero viene mejorado, con nuevas funcionalidades, etc. Pero también la innovación es un proceso en el cual los agentes que participan de actividades que se espera conduzcan a un nuevo producto, por ejemplo, aprenden, se vinculan, interactúan, generan sinergias, y ese proceso es sumamente relevante porque hace que las empresas y las personas que participan en esos procesos y las organizaciones que también pueden vincularse desde la academia, etcétera, mejoren sus capacidades. Entonces, creo que es el primer punto, ¿no? Digamos, que tenemos que tomar en cuenta. La segunda es que cuando hablamos de innovación, a veces pensamos, los economistas, pero también otras personas que se dedican al tema, tienden a pensar que los nuevos productos, los nuevos procesos que la humanidad desarrolla provienen de una actividad específica que se llama investigación y desarrollo, que se hace en un laboratorio especializado, etc. Pero esto no es necesariamente así. De hecho, muchas de las actividades que se vinculan, o de las industrias o sectores que están dentro del rubro de servicios basados en conocimiento, la innovación emerge de otro tipo de procesos, de otro tipo de fuentes, quizás no tan formales, ¿no? La primera vez que hicimos una encuesta de innovación al sector software en Argentina, una encuesta al sector software en Argentina hace 20 años con algunos colegas, preguntábamos si gastaban en investigación y desarrollo, y las empresas no entendían ni lo que le preguntábamos, pero al rato nos dimos cuenta que estaban, en realidad, que destinaban un montón de tiempo a desarrollar innovaciones, pero no los tenían contabilizados, ni tenían un laboratorio especializado, porque eran pymes que, como parte de sus rutinas organizacionales de gestión, estaban todo el tiempo pensando en cómo mejorar los programas que ofrecían, sus servicios, etc. Y por supuesto, en algunas actividades de servicio basados en conocimiento, no hablamos de investigación y desarrollo científica, sino de otro tipo de actividades creativas, ¿no? Digamos, actividades creativas que tienen, por ejemplo, el campo de la publicidad, o el desarrollo de un videojuego, audiovisuales, etc. Pero también las empresas innovan, por ejemplo, adquiriendo licencias para proveer para vender un cierto producto, o por ejemplo, un país en desarrollo puede incorporar, puede atraer empresas extranjeras que vienen a desarrollar en el país actividades que antes no se llevaban adelante a través de inversión extranjera directa. Es decir, que las vías de avance que tiene un país emergente en materia de innovación, de cambio tecnológico, de nuevos productos, nuevos procesos, etcétera, en el campo de servicios basados en conocimiento, son muy variadas y van a depender del tipo de actores productivos que estén presentes y del tipo de sectores de los que hablemos, etcétera. Luego, hay una diversidad digamos, de modalidades de los procesos de innovación, que no son solo, o los resultados de los procesos de innovación, mejor dicho, que no son solo nuevos productos que los consumidores van a tener disponibles, sino también nuevos procesos para, por ejemplo, desarrollar esos productos, por ejemplo, nuevas rutinas que adopte una empresa de software para mejorar la eficiencia con la cual desarrollan los procesos de desarrollo de nuevos programas, o también, por ejemplo, mejoras en la organización de la empresa, que hacen que sus rutinas y su gestión sea más eficiente, o innovaciones en materia de la comercialización de los productos que las empresas desarrollan, nuevas formas de entrega a los clientes, etc. Es decir, que hay varios ámbitos, varias modalidades que pueden asumir la innovación en los servicios y en cualquier actividad. Y finalmente, también la innovación puede tener diferentes alcances, y en este sentido siempre me parece muy importante subrayar que a veces uno piensa en innovación, está pensando, no sé, en Tesla desarrollando
un nuevo auto eléctrico. Pero no son relativamente pocos los actores que desarrollan innovaciones totalmente nuevas para el mundo, radicales, que van a cambiar la vida de las personas. Una empresa que está en el mundo emergente, está en un país emergente y adopta, por ejemplo, no sé, una certificación ISO 9000 para mejorar la calidad con la cual desarrolla sus procesos, también está innovando, está haciendo algo nuevo para ella. Y que se supone va a mejorar su productividad, va a reducir sus costos, etcétera, etcétera. No solo cuando hablamos de innovación a veces pensamos en productos rupturistas, nuevos servicios totalmente disruptivos, y sin embargo es mucho más amplio y por eso es importante para empresas en los más diversos estadios de desarrollo y madurez. ¿Y por qué necesitamos que que la política pública se meta en esta actividad? Porque hay lo que los economistas llamamos fallas de mercado, ¿no? Fallas de mercado que hacen que las empresas innoven menos de lo que sería socialmente óptimo en un ambiente en el cual no hay ninguna política pública a mano. Y el ejemplo más obvio es la existencia de las patentes, ¿no? Digamos, o de otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Si no hubiera estos mecanismos, las empresas tenderían a innovar menos porque temerían que los resultados que obtengan sean copiados o apropiados por otros que no han participado del esfuerzo de desarrollarlos. Entonces esa es la primera cuestión básica, ¿no? Digamos, necesitamos mecanismos de propiedad intelectual, después podemos discutir de qué tipo, con qué alcance, pero digamos, hay un problema de lo que ahí llamamos apropiabilidad imperfecta. Pero también hay otros problemas, por ejemplo, mercados financieros incompletos. Una empresa que va a innovar es una empresa que no tiene un colateral para ofrecer una institución financiera. Yo me voy a comprar una casa, saco una hipoteca si no tengo el dinero, pero si yo quiero desarrollar un producto totalmente nuevo para el mundo, el cual no puedo garantizar que logre ese resultado, no puedo tampoco saber cuánto tiempo me va a llevar, ni si los consumidores lo van a aceptar, etcétera, etcétera, no voy a encontrar un prestamista muy sencillamente. Y por eso es que emergen instituciones especializadas como el capital semilla, capital de riesgo, que tratan de cubrir esta brecha, y muchas veces los gobiernos de los países apoyan surgimiento de este tipo de organizaciones financieras especializadas. Y también hay problemas de acceso a la información, es decir, las empresas pueden no saber cuáles son las necesidades de los clientes, pero también pueden no saber cuáles son las tecnologías disponibles para mejorar los procesos, la eficiencia de los procesos productivos que llevan adelante. En fin, hay una serie de problemas de lo que llamamos información asimétrica que hacen que muchas veces haya instituciones especializadas que justamente ayudan a las empresas a acceder a información que les costaría mucho hacerla a través de sus propios esfuerzos individuales. Y finalmente, digamos que además de la existencia de estas fallas de mercado que ameritan la introducción de políticas públicas específicas para fomentar la innovación en estos sectores y en cualquier otro, ¿no?, del cual podamos pensar, también hay una serie de cuestiones institucionales, macroeconómicas y estructurales que influyen sobre los procesos de innovación y en este sentido, por cierto, hay distintos aspectos que hay que considerar y que también pueden ser fomentados o mejorados a través de esfuerzos de política pública vinculados, por ejemplo, con el acceso al capital humano especializado, por ejemplo, o la densidad del tejido empresario, la estabilidad de las reglas de juego a las cuales se enfrentan los agentes productivos, etc. En el caso específico de los servicios, no voy a pasar por todo esto en profundidad porque no tengo tiempo, pero hay algunas características específicas que diferencian la innovación en estos sectores de la innovación en las actividades de bienes, que son, digamos,
cuando yo empecé a estudiar temas de innovación, hace ya mucho tiempo, por suerte o por desgracia, eh, la, cuando la literatura de innovación era sobre bienes, los servicios eran como un patito feo, ¿no? Del tema, porque se suponía que eran actividades tecnológicamente rezagadas, o que en todo caso si innovaban lo hacían comprando bienes de capital que les proveían otros sectores, en fin, ¿no? Es decir, un supermercado que incorpora una computadora, una pantalla para atender al cliente en lugar de una calculadora como la que existían hace 30 años, con la cual el vendedor sacaba las cuentas, en fin, digamos, no parecían interesantes estas actividades desde el punto de vista de literatura e innovación. En los últimos 30 o 40 años esto cambió radicalmente, pero a su vez se empezó a reconocer que la innovación en los sectores de servicios es bastante diferente en muchos aspectos a la innovación en los sectores de bienes. Y uno de los temas es que eh, es súper relevante entender la importancia de la innovación organizativa y comercial, y no solo la innovación que pasa a través de nuevos productos o de nuevos servicios. Y aquí, entonces, esta literatura le presta mucha atención a la manera en que las empresas se organizan y a las maneras en que las empresas distribuyen y comercializan los servicios que prestan, porque son elementos centrales para la competitividad. Y también, por supuesto, la relevancia de las competencias de los recursos humanos, ¿no? Digamos, comparado con los sectores de bienes, las capacidades y competencias de los recursos humanos juegan un rol bastante más central que en industrias, por ejemplo, como la farmacéutica, donde por supuesto uno necesita capital humano especializado, pero es mucho más relevante en las rutinas en laboratorios altamente especializados y con rutinas muy formales que juegan un rol más relevante en los sectores de bienes que en los sectores de servicios, donde, como decíamos, tal vez los procesos de innovación se llevan adelante de manera más informal y es más relevante la creatividad, la iniciativa, etcétera, los recursos humanos que uno tenga a disposición. El segundo tema que quiero mencionar es la customización. Hay mucha más customización en la innovación en sectores de servicios que en los sectores de bienes. Customización entendida por adaptación a las necesidades del cliente. Los autos, Toyota desarrolla un nuevo auto, es igual para todos los consumidores. No es que yo puedo elegir entre un set muy limitado de opciones, el color, quizás el asiento, etcétera, pero en el caso de los servicios, la necesidad de adaptación al cliente es mucho mayor y en general entonces hay mucha más customización y adaptación a las necesidades específicas de los consumidores. Y en este sentido también hay mucha co-creación o coproducción, es decir, muchas veces las empresas que innovan en servicios los hacen en interacción con los clientes. Esto es un proceso de interacción proveedor-cliente que hace que los servicios, los novedosos, los servicios novedosos que se hacen estén mucho mejor adaptados a las necesidades de los clientes, pero también es un proceso en el cual se generan sinergias y aprendizajes conjuntos que son muy valiosos para ambos lados del mostrador, para los clientes y los proveedores. Pensemos, por ejemplo, Básica, que es una empresa que desarrolla servicios de lo que se llama AgTech o Agro 4.0, en el cual está tratando de usar, por ejemplo, imágenes satelitales o datos climatológicos o sensores que captan datos del suelo para mejorar la productividad de una unidad agrícola. Y cada unidad agrícola es diferente, por supuesto, porque abarca diferentes cultivos, diferentes tipos de suelos, diferentes localizaciones, etcétera, y en ese proceso el proveedor del servicio viene con algún tipo de herramienta previamente desarrollada, pero que necesita adaptar a la situación específica
de la unidad agrícola a la cual va a aplicar ese servicio, y así ambos aprenden, ¿no? Digamos, sobre el agricultor, por supuesto, adopta una tecnología novedosa que le permite planificar mejor su actividad productiva, pero también el proveedor del servicio aprende se enfrenta a un nuevo desafío de adaptación de su servicio a ciertas situaciones específicas que antes probablemente no había enfrentado, y eso por supuesto le sirve para ulteriores interacciones con nuevos clientes. Y finalmente la cuestión esta de la propiedad intelectual. Como ustedes seguramente saben, las patentes no son necesariamente el mecanismo de propiedad intelectual más utilizado por las actividades de servicios, y aparecen otras que son súper relevantes, como el copyright, los derechos de autor, etc. Y esto lo voy a pasar para ahorrar tiempo, pero claramente en el mundo actual de las tecnologías disruptivas, la, las tecnologías disruptivas que todos conocemos y que están permeando nuestra vida, son claramente intensivas en servicios y están íntimamente asociadas con los sectores de servicios basados en conocimiento, el desarrollo de la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, el blockchain, la automatización de tareas, son las redes 5G, son todas actividades que vienen del mundo de los servicios, ¿no? Es decir que mientras que antes pensábamos en la innovación muchas veces como nuevas máquinas, nuevos equipos, ¿no? Bien, asociada a bienes físicos, tangibles, hoy en día la innovación pasa mucho más a través del capital intangible producido por empresas de servicios y que son tecnologías disruptivas producidas por empresas que operan en el mundo de los servicios y que luego son adaptadas por otras empresas de servicios o también por empresas que producen bienes primarios, industriales, etc. Aquí eh, lo que ustedes pueden ver es el peso de la innovación, del peso de los sectores de servicios en la innovación en distintos países, ¿no? En dos tiempos, en dos momentos distintos en el tiempo. Y lo que ahí ustedes pueden ver claramente es que en los países desarrollados los servicios ganan peso en el gasto en innovación. Y en muchos casos tienen un peso sustantivo y dominante incluso, ¿no? Es decir, mayor que el de los sectores de, de bienes. Y, perdón, disculpas que se me fue un segundo. No sé qué me pasó con la pantalla. Perdón, ¿eh? ¿Están viendo? Sí, perfecto. Sí. Y aquí esto es digamos, algo parecido, pero que se centraliza ya no en servicios en general, sino en actividades de servicios basados en conocimiento. Y ahí ustedes también tienen una muestra de países todos desarrollados, y también dos momentos en el tiempo, 2010 y el último año disponible, 2019, 2020, cerca de eso. Y también pueden ver que las barras azules, que son las del periodo más reciente, son en general más altas que las barras rojas, y esto indica que del total de personas que hacen investigación y desarrollo en esos países, el peso de las actividades de servicio basados en conocimiento ha crecido. Y bueno, el caso de Israel, por supuesto, es un outstanding, porque el sector software y servicios informáticos tiene un peso
súper importante en esa economía, pero en muchos países ya vemos que alrededor del 20-25% de todo el personal que hace investigación y desarrollo en esos países está en actividades de servicios basados en conocimiento, lo cual muestra que claramente estas son actividades que tienen una dinámica innovativa muy significativa. Y esto, para el caso de Estados Unidos, lo vemos también en términos de la cantidad de empresas que son innovadoras en distintos sectores. Ustedes pueden ver que en el año 2015-2017, que es el último año que anda disponible, en Estados Unidos, a nivel promedio, lo que está ahí azul, All Industries, alrededor de menos del 30% de las empresas innovaron en ese periodo en la economía de Estados Unidos, mientras que si se van abajo, Software Publishers, por ejemplo, aparece con alrededor del 65%, y es el más alto junto con equipos de comunicación, ¿no? Entonces, y si ven más arriba, por ejemplo, aparece Data Processing, Hosting, también entre los más relevantes. Y si miramos también los inversores globales en investigación y desarrollo, ¿no? El porcentaje de empresas que están en cada sector y están dentro de ese mundo de los mayores inversores globales en investigación y desarrollo, son alrededor de 2.500 empresas. Van a encontrar que también aparecen entre los 10 mayores IT Services, Publishing y Broadcasting o Scientific R&D. Y ustedes dirán, bueno, pero Computers and Electronics o Pharmaceuticals tienen una participación bastante más alta, por ejemplo, si lo miramos en términos de cuánto gastan en investigación y desarrollo. Pero, por supuesto, esa comparación es un poco misleading, porque para innovar en farmacéutica yo necesito comprar equipos muy caros y el proceso de desarrollo de un nuevo producto farmacéutico lleva años y ensayos clínicos en miles de personas alrededor del mundo, y por supuesto la innovación en servicios es mucho más barata en ese sentido, y sin embargo aún así estos sectores de servicios basados en conocimiento tienen un peso muy significativo, lo cual muestra de vuelta que estas actividades son esencialmente actividades generadoras de nuevas tecnologías. Voy a pasar por esto para no alargar de más la presentación, pero luego, bueno, por supuesto, ustedes pueden tener acceso ahí a los datos, ¿no? Pero el último que les muestro es los últimos dos que les muestro son uno que tiene que ver con cuánto invierten en investigación y desarrollo las empresas de distintos sectores sobre el total de sus ventas, y ahí ven que por lejos el sector de investigación y desarrollo científica, que es uno de los sectores de servicios basados en conocimiento, es por lejos el más relevante, y en realidad, como la barra queda fuera de la escala, está truncada, y las empresas que están en el mundo de hacer investigación y desarrollo científica, empresas privadas, gastan 2/3 de sus ventas en investigación y desarrollo. Pero fíjense que luego enseguida aparece Pharmaceuticals y muy cerca Publishing y Broadcasting, que incluye en la clasificación del mundo sectorial, por ejemplo, todas las empresas que desarrollan software, programas de software, y IT Services aparecen tercero y cuarto, de vuelta muy por arriba del promedio de la economía. En cambio, si miramos la participación en el patentamiento, IT Services aparece mucho más atrás, y Publishing y Broadcasting ni está entre los 10 mayores, lo cual refleja que, como les decía, el mundo de los servicios basados en conocimiento no recurre tanto al patentamiento, y hay otros mecanismos de protección de la propiedad intelectual que son más utilizados, incluido también el secreto comercial, por cierto. Ahora, muy bien, les decía, entonces lo que intenté mostrarles es, digamos, estas actividades, servicios basados en conocimiento, son actividades esencialmente caracterizadas por una continua
una dinámica innovativa continua y muy potente, y que se hace todavía más evidente en el mundo de las tecnologías disruptivas que están transformando nuestros modos de vida en todo nivel, no solo desde el punto de vista productivo, sino también de la vida social. Pero ahora, entonces, como les dije, ¿por qué esto es de interés de la política pública? Es que las empresas hacen esto de manera, digamos, autónoma, en un mundo puramente de instituciones de mercado, o hay ámbitos de la política pública que pueden potenciar, promover, favorecer o incluso habilitar la emergencia de todos estos procesos de innovación. En este sentido, nosotros podemos utilizar una taxonomía que ha desarrollado un equipo justamente de profesionales del BID, en un libro que sigue siendo muy consultado, Cómo repensar el desarrollo productivo, de 2014, en donde las políticas pueden ser especificadas en 4 cuadrantes, según si son horizontales o verticales, y horizontales y verticales significa si horizontales que aplican a todos los sectores, verticales es que aplican a sectores específicos, o si son o en el otro eje, si son bienes públicos o intervención de mercado. Bienes públicos es básicamente intervenciones que pueden ser aprovechadas por cualquier empresa, mientras que intervenciones de mercado son subsidios, créditos, etcétera, que aplican a empresas específicas que entran dentro de las beneficiarias de esas intervenciones. Entonces, si pensamos en, por ejemplo, bienes públicos horizontales, estamos pensando, por ejemplo, en la capacitación de capital humano, tanto en la universidad como en las empresas o en instituciones no universitarias. Estamos pensando en los derechos de propiedad intelectual, estamos pensando en el apoyo a la investigación básica. En cambio, si pensamos en bienes públicos verticales, estamos pensando en institutos tecnológicos específicos para apoyar un determinado sector. O en, por ejemplo, pensemos en sistemas de extensión tecnológica, ¿no? que les ayudan a las empresas a adoptar mejores prácticas. Si vamos a los cuadrantes de intervención de mercado, y que implican algún tipo de subsidio, subvención, etcétera, de vuelta podemos tener medidas de carácter horizontal, por ejemplo, los programas de subsidio a la investigación y desarrollo, crédito fiscal que pueden aplicar cualquier empresa, o subsidios específicos para ciertos sectores que se consideran estratégicos o de especial relevancia para la política. Entonces, en este marco, la pregunta es, teniendo en cuenta lo que hablamos hasta ahora y estos 4 cuadrantes que marcan diferentes tipos de intervención de política pública en materia de innovación, que en principio son aplicables a cualquier sector, esta taxonomía, por supuesto, ¿no? Con las especificidades del caso, la pregunta es cómo pensar esto desde el punto de vista de una economía de un país como Ecuador, ¿no? Que por supuesto es aplicable a muchos otros países emergentes que están en situación similar, específicamente en nuestra región. Y yo plantearía aquí 4 ejes básicos, ¿no? El primero es difusión de mejores prácticas tecnológicas, ¿no? Y estas mejores prácticas tecnológicas, esta difusión de mejores prácticas tecnológicas tendría el objetivo de mejorar la productividad de las empresas que operan en estos sectores.
y estamos hablando de adopción de certificaciones, de estándares, de mejores rutinas, etcétera, que hacen más eficientes los procesos productivos y en general la gestión de estas empresas. El segundo eje es promover desarrollos innovadores en las empresas ecuatorianas, ¿no? Es decir, cómo fomentar que las empresas ecuatorianas que están en estos sectores no solo adopten las mejores prácticas disponibles, para las cuales, justamente como mencioné hace un rato, puede ser que carezcan de la información sobre cómo acceder a esas mejores prácticas, cuáles son sus características, o, por ejemplo, típicamente las empresas, aun cuando tengan esa información, pueden carecer de los recursos financieros para adoptar estas certificaciones, lo cual generalmente es costoso, tanto porque implica adaptar procesos internos como implica pagar a consultoras que apoyan estas reconversiones y luego certifican la adopción de los estándares. Y en general ahí, por supuesto, hay un rol para la política pública en el apoyo para la obtención de estas certificaciones, que son una de las vías de adopción de mejores prácticas. Pero les decía, un segundo objetivo potencial, además de acercarse a las mejores prácticas, es la promoción de la innovación en estas actividades, es decir, que más empresas ecuatorianas desarrollen servicios nuevos para su país, o eventualmente también, ¿por qué no?, por supuesto, para el mundo. Y en particular, aquí la cuestión es cómo alejarse de actividades en donde uno compite más por costos hacia actividades en las que uno compite por diferenciación e innovación, es decir, hacer algo diferente, hacer algo diferente al estándar. Y esto, por cierto, aplica un montón de actividades que están dentro de las que llamamos servicios basados en conocimiento. Un tercer eje sería el fomento del emprendedorismo, ¿no? Digamos, y no solo en los sectores de servicios basados en conocimiento y en general en las tecnologías digitales. Es decir, cómo apoyar a los jóvenes, y quizás no necesariamente tan jóvenes, ¿no? Porque no, no, si bien la mayor parte de los startups y emprendedores en estas actividades son jóvenes, no es un impedimento para que personas de cualquier edad puedan emprender. El fomento del emprendedorismo a través de, por ejemplo, el apoyo al desarrollo de incubadoras, aceleradoras de empresas, o la vinculación con organizaciones de capital de riesgo, capital semilla, etcétera, es claramente un tercer eje potencial muy importante, porque, por supuesto, una startup es, por definición, una organización innovadora y puede ayudar a renovar el tejido empresarial, por cierto, y a diversificar el tipo de actividades y servicios que se desarrollan en un país. Y finalmente, pondría un cuarto eje que tiene que ver con el eje de atracción de inversiones. Por supuesto, es un eje que sospecho o estoy seguro que han tratado en anteriores reuniones en este ciclo, pero digamos, por todos conocido, que la atracción de inversiones en estos sectores es uno de los ejes de una política de promoción de los servicios basados en conocimiento, y la mayor parte de las agencias de promoción de la inversión en América Latina, pero en todo el mundo, tienen a los sectores de servicios basados en conocimiento como uno de los targets principales en sus estrategias de atracción de inversiones, pero en particular cada vez más países están intentando apuntar a atraer inversiones en tareas más intensivas en conocimiento, de vuelta alejándose de las tareas más rutinarias, más básicas, en donde uno compite vía costos. El ejemplo más obvio son los call centers, pero uno encuentra muchas experiencias interesantes en naciones europeas y asiáticas,
de políticas de targeting que tratan de apuntar a atraer empresas que desarrollen en el país tareas más complejas, vinculadas a investigación y desarrollo, por ejemplo, diseño, etc. Esto también está empezando a ocurrir en algunas naciones de América Latina, por ejemplo, es el caso de Costa Rica. Y, y aquí la relevancia no es solo que en el país se empiecen a desarrollar actividades, digamos, que son más sofisticadas, más complejas, y que ayuden a diversificar los servicios que se prestan desde el país, sino que también cuando uno atrae empresas extranjeras que localizan en el país tareas de este tipo, genera un efecto de derrame sobre el capital humano. Hay trabajos hechos para el caso de Costa Rica, por ejemplo, que muestran que las personas que han trabajado en sector de software, en empresas multinacionales dentro del sector software, cuando se mueven a otras empresas locales costarricenses y son empleados por estas empresas, contribuyen a mejorar la productividad de las empresas a las cuales se incorporan. Es decir, y esto, por supuesto, ¿cuál es la intuición? Es que esto ocurre porque en la empresa multinacional han aprendido cosas, han aumentado sus capacidades, sus conocimientos, de modo tal que luego van y se los llevan cuando dejan esa empresa y se van a trabajar en una empresa costarricense o crean sus propias empresas, lo que llamamos un spin-off. Y por cierto, entonces, cuanto más sofisticada o compleja sea la tarea que desarrollan en la empresa multinacional, mayor será justamente el potencial de acumulación de este tipo de capacidades, ¿no? Y bueno, un poco los objetivos que aparecen abajo ya los mencioné, pero quisiera, digamos, ¿no?, alineados con los ejes de una potencial política de promoción de la innovación en el sector del servicio basado en conocimiento en Ecuador, pero uno que no quiero dejar de mencionar y que se vincula con lo que les cité antes respecto de la eh, relevancia de la interacción proveedor-cliente en estos sectores, tiene que ver con la vinculación entre las empresas locales de servicios basados en conocimiento y otros sectores productivos en Ecuador. ¿Por qué esto me parece relevante? Porque en general, cuando uno atrae empresas globales en estos sectores, estas empresas globales, por definición, no tienen un gran interés en desarrollar adaptaciones de sus servicios para los clientes locales, ni tienen entre sus clientes locales a pymes de sectores industriales, por ejemplo, o de sectores agropecuarios. ¿Y por qué? Pues eso no es ninguna crítica, simplemente vienen con un modelo de negocios, tienen apuntan a cierto target de clientes de carácter global, y entonces si Accenture viene a un país latinoamericano, no es que va a prestarle atención a la pyme que tiene metalmecánica que está en algún barrio periférico de la capital. No es un negocio. Ahora bien, toda la adaptación al mundo 4.0, por ponerle un nombre, ¿no?, digamos, de modo, es un imperativo para las empresas de todos los sectores. Las empresas de todos los sectores tienen que adaptar sus rutinas productivas, comerciales, etcétera, a un mundo dominado por lo digital. ¿Y quién les va a proveer estos servicios a estas empresas? Bueno, naturalmente los principales candidatos son, en muchos casos, otras empresas locales, ¿no?, que sí estén interesadas en atender las necesidades específicas de estos clientes. Y por lo tanto, ahí hay un campo muy relevante, ¿no?, de matchmaking entre empresas
de otros sectores que necesitan adaptar sus rutinas al mundo 4.0 y empresas locales que están dentro del mundo de los servicios basados en conocimiento, que pueden ayudar a esas otras firmas a adaptarse, a desarrollar esa adaptación. Bueno, me quedan 3 slides en donde voy a intentar ser un poco más entonces preciso, por un lado en qué tipo de instrumentos específicamente podemos desarrollar o podemos pensar en desarrollar para alcanzar los objetivos que mencioné, y luego mostrarles muy rápidamente, solo como títulos, porque no hay tiempo, algunas experiencias globales que pueden ser ilustrativas o inspiradoras para el caso de un país como Ecuador. Si hablamos de instrumentos de política específicos alineados con los objetivos y ejes que les mencioné, para las empresas locales hay 6 potenciales mecanismos o instrumentos a considerar. Potencialmente seguro hay más, pero digamos 6 que me parece importante destacar. La primera, les decía, cómo ayudarlas a adoptar estándares estado del arte de proceso y gestión. Bueno, ahí tenemos experiencias de lo que se llaman centros de productividad, políticas de extensión tecnológica, pero también que incluyen también apoyos a la obtención de certificaciones, ¿no? De las que les mencionaba antes, tanto generales como ISO, como otras específicas que pueden ser de relevancia para los sectores de servicios basados en conocimiento. Les decía, segundo tema, promoción de actividades de desarrollo de nuevos conceptos, nuevos modelos de negocio, nuevos servicios. Ahí tenemos la panoplia de instrumentos vinculados a incentivos fiscales, créditos preferenciales, pero también, por ejemplo, la compra pública innovadora. Esto está siendo crecientemente explorado en Europa, la compra pública innovadora. El sector público necesita, por ejemplo, resolver ciertos problemas vinculados, pongamos a X, no sé, la mejora del tránsito automotriz en la ciudad para descongestionar las calles, o la resolución de la administración de la asignación de ambulancias para un sistema de emergencias médicas, en fin, cualquier otra cosa que uno pueda pensar. Y no hay seguramente para muchas de estas cosas algo on the shelf, digamos, disponibles, que alguien va y compra y ya está, y lo adapta. Seguramente se necesita que alguien venga, piense el problema, proponga soluciones, interactúe con el potencial cliente, que en este caso es algún organismo público. Bueno, muchos países están justamente a través, por ejemplo, de concursos de ideas, otro tipo de mecanismos, fomentando el desarrollo de conceptos innovadores que pueden resolver problemas de política pública y, por supuesto, generar negocios para las empresas locales. Tercero, testeo de servicios y productos innovadores. ¿Cómo hacen las empresas para testear sus servicios? Y aquí aparecen, vinculado con el cuarto, que es la co-creación, como les decía, de servicios entre proveedores y clientes. Aquí, por ejemplo, les puedo contar, adelantar, aunque ahí está mencionada en los slides siguientes, una experiencia interesante en Argentina, en el campo agropecuario. Hay un número de startups vinculados al paradigma agro 4.0 que están desarrollando servicios novedosos, disruptivos, para mejorar la productividad en el sector agropecuario y de paso también reducir impactos ambientales negativos, reduciendo el uso de agroquímicos, etcétera, mejorando la gestión del agua, etcétera. Pero muchas veces estos startups innovadores vienen del mundo de los datos, de la programación, etcétera, y si bien tienen ideas potencialmente buenas, no saben realmente qué necesitan los agricultores porque no vienen de ese planeta. Una organización que es la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una de las ciudades más importantes de Argentina y es epicentro de la producción agropecuaria, ha desarrollado una plataforma de matchmaking en donde los startups que tienen ideas innovadoras se pueden juntar con los agricultores reales y proponerles sus servicios y ver en qué medida responden a necesidades reales de estos
potenciales clientes o no, qué tipo de adaptaciones se necesitan, o tal vez enterarse de que hay otro tipo de necesidades que ellos pueden atender y no habían descubierto, etc. Quinto, incentivos para clientes pioneros. Muchas veces una empresa no está muy segura de que le convenga comprar un cierto servicio innovador que potencialmente puede ayudar a mejorar su productividad, reducir costos, etcétera, pero no está muy seguro de sus resultados porque no ha experimentado, ¿no? Digamos, sí, no es como que yo me voy a comprar un auto y el vendedor del auto me dice sentate, agarrá las llaves y salí a dar una vuelta y lo puedo testear. Aquí esto es mucho más complejo, saber cómo va a impactar la opción por ejemplo, de la contratación de un cierto servicio novedoso para la empresa sobre la gestión, los costos, etc. El gobierno, por ejemplo, aquí una experiencia bastante citada, el gobierno británico hace unos años desarrolló una iniciativa de lo que se llama vouchers para clientes pioneros, en donde la ciudad de Manchester subsidiaba hasta creo que eran 50.000 libras la compra de servicios de diseño para pymes industriales de esa ciudad, o industriales o de otras actividades. Es decir, que una pyme ubicada en Manchester tenía una plataforma en donde accedía a toda una oferta de servicios de diseño que brindaban empresas también localizadas en Manchester, pero en otras partes de Inglaterra, y entonces hasta un X monto, el gobierno le devolvía el dinero que había gastado en la compra de ese servicio de diseño, a modo, por supuesto, justamente, ¿no? De incentivo para que las empresas, generando un doble efecto, ¿no? Por supuesto, generando negocios para las empresas de diseño en Inglaterra, que prestan servicio de diseño, pero también, por supuesto, fomentando la adopción de diseños novedosos para empresas de otros sectores que permitan a esas empresas mejorar su competitividad. Por ejemplo, brindando productos de mayor calidad. Y finalmente, por supuesto, un tema que nos cuesta mucho en América Latina, que es el fomento del diálogo y la cooperación entre el sector privado y la academia, ¿no? Digamos, esto generalmente es un problema de larga data, la falta de vinculaciones, la dificultad para la cooperación por distintas razones digamos, que podemos charlar si es interesante de las preguntas, pero digamos, cómo generar espacios de cooperación entre las universidades, los institutos de ciencia y tecnología del gobierno con el sector privado. Y en el caso de las empresas multinacionales, como les decía, hay también algunos ejes posibles y menciono tres. Uno es el escalamiento en el nivel de complejidad de los servicios que se desarrollan localmente. Esta es una tarea que en muchos países desarrollan las agencias de inversión de atracción y promoción de inversiones. Es lo que se llama aftercare, ¿no? Digamos, yo ya tengo una empresa situada, por ejemplo, en Ecuador, que desarrolla cierto tipo de servicios, y sin embargo, potencialmente hay otras filiales de esa empresa en otros países que están prestando servicios de mayor complejidad, de mayor nivel tecnológico, etcétera. ¿Cómo hago para remover los obstáculos que podrían estar trabando ese escalamiento? Y aquí la lógica es que hay una doble ganancia también, porque al país le interesa que ese escalamiento se produzca, porque implica que las personas van a aprender nuevos conocimientos, etcétera, pero también a la filial le interesa porque mejora su posicionamiento en la corporación global. En segundo lugar, como les decía, muchos países están intentando promover la erradicación de centros de investigación y desarrollo, de actividades creativas en sus territorios a través de incentivos fiscales, a través del targeting sectorial que pueden desarrollar también las agencias de promoción de inversiones. Finalmente, también en algunos casos hay cofinanciamiento para colaboración entre empresas multinacionales y empresas locales o universidades locales para desarrollar proyectos innovativos. Y enseguida les voy a mostrar un ejemplo. Son 8 ejemplos aquí, no tengo más tiempo, creo, solo para mostrar algunos títulos, pero son ejemplos que corresponden a diversos tipos de
herramientas o instrumentos que fui mencionando a lo largo de la presentación. Por ejemplo, si hablamos de adopción de mejores prácticas, tenemos el caso en Alemania del Instituto Fraunhofer, que originalmente nacieron para la industria, pero luego también se extendieron al mundo de los servicios, en donde se ofrecen apoyo para empresas de servicios que necesiten optimizar procesos, que necesiten mejorar el diseño de sus modelos de negocios o estructurar mejor el portafolio de sus productos. Y aquí entonces hay cooperación entre el sector privado y lo que hay es, lo que hace este instituto es tratar de generar canales a través de las cuales, no solo a través de su propio personal, sino también a través de la vinculación con organizaciones académicas u otros organismos de transferencia tecnológica, las pymes del sector servicios en Alemania puedan acceder a estas líneas de apoyo. En el caso de la India, por ejemplo, el centro tecnológico destinado específicamente al sector de ingeniería, que hace estas mismas tareas, pero específicamente para el sector de ingeniería, que es un sector que a veces queda un poco fuera del radar de las políticas públicas para estos sectores, pero que sin embargo, por supuesto, es sumamente importante a nivel global y tiene un gran potencial de expansión, por ejemplo, en el caso que es relevante para Ecuador, del mundo de lo que se llama oil and gas, por ejemplo, donde hay enormes proyectos que se desarrollan en todo el mundo y que son intensivos en demandas para empresas de ingeniería que desarrollen servicios tecnológicos de sofisticación. Un ejemplo de vinculaciones entre sector servicios basados en conocimiento y el mundo minero, que también es de relevancia, el mundo extractivo, ¿no? Digamos que es de relevancia específica por una economía como la de Ecuador, es el programa de proveedores de clase mundial adoptado en Chile en cooperación de la Fundación Chile con una empresa minera australiana llamada BHP Billiton. Y aquí la idea es que las empresas mineras, las grandes empresas mineras, publicitan sus requerimientos tecnológicos y el gobierno ayuda a un matchmaking con proveedores potenciales en Chile que puedan resolver esos requerimientos y por supuesto entonces desarrollar soluciones innovadoras para estas empresas. Un ejemplo relevante de cooperación y sinergias entre empresas PYME en el mundo de los servicios basados en conocimiento es el caso del País Vasco, que ha sido notorio por su política de clústeres en distintas actividades, y uno de ellos es el clúster audiovisual y de contenidos digitales, ¿no? Donde se apoya la gestión, mejoras en la gestión empresarial, la internacionalización, pero también proyectos innovadores cooperativos entre las empresas de ese clúster. Ya les mencioné el caso argentino y el caso británico, de los vouchers y de la plataforma de matchmaking, y me quedan solo dos y con esto cierro. Por ejemplo, para mostrar un caso de compra pública innovadora asociado a servicios basados en conocimiento, en Rumania el Consejo de Defensa de la Competencia necesitaba mejorar el uso de herramientas de IT en la administración, ¿no? En la gestión de sus propios procesos internos. Se llamó un concurso, ¿no? Para que empresas rumanas provean una plataforma y un software para mejorar justamente, como les decía, el uso de herramientas digitales para la gestión del Consejo de Defensa de la Competencia. Y finalmente, en el caso de Israel, del cual ya hablé, programas que apuntan a promover la colaboración entre empresas extranjeras, multinacionales y startups israelíes, y también vinculando universidades en el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación y desarrollo. Y uno de los sectores target de esta actividad es el sector de software, en donde digamos, las empresas multinacionales aportan cash o aportan instalaciones y que les sirven a las startups israelíes
para acceder a recursos o a tecnologías a las cuales no tendrían acceso, y por supuesto las startups israelíes aportan ideas que pueden testear gracias al apoyo de estas empresas multinacionales, y luego por supuesto se establecen esquemas de explotación conjunta de los derechos de propiedad intelectual que puedan resultar de esto. Por supuesto, todos estos ejemplos me doy cuenta perfectamente que pueden resultar más o menos cercanos o lejanos a la realidad de los sectores de servicios basados en conocimiento en Ecuador, pero creo que la idea era presentar un panorama general, ¿no? Digamos, de dónde estamos o qué conocemos de este tema, y, y al menos generar algún interés ¿no? Digamos, en explorar estos y muchos otros ejemplos que uno puede citar, que de vuelta, como decía antes, pueden servir de inspiración e ilustración para el caso ecuatoriano. Bueno, dejo de compartir y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición. Hemos recibido un par de preguntas que van a ser atendidas al final, luego de los comentaristas. Ahora le vamos a pasar la palabra a Javier Peña Capobianco. Él es secretario general y mentor de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, una organización internacional que incluye más de 30 instituciones públicas y privadas de 17 países. Es un consultor internacional que ha trabajado durante más de 15 años investigando y formando, diseñar e implementar estrategias para fomentar el sector de servicios globales en organismos multilaterales, gobiernos y asociaciones. El señor Peña es conferencista y tesista tutor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y se ha escrito numerosas publicaciones sobre la globalización de servicios, incluyendo su último libro, La nueva era de servicios globales. Javier, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quedó la PPT de Andrés, creo, al menos a mí me parece. Ahí está, muchas gracias. Como decía, muchas gracias al INTAL y también, obviamente, a los amigos de Ecuador. Entonces, lo que tenemos que ver es el tema de innovación, y una de las cuestiones que me parece sumamente importante, yo lo que voy a hacer es comentar lo que dijo Andrés, y subrayo lo primero que él comentó. Que en este caso, que cuando vemos diferentes experiencias comparadas a nivel internacional sobre cómo los países generan estrategias para promover esto de los servicios globales, como nosotros le decimos, servicios intensivos en conocimiento, como le dicen, o basados en el conocimiento, como le llaman en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En general hay una serie de factores, nosotros no los analizamos ahí en el libro que mencionaban recién, pero el de la innovación es dentro de este ecosistema, de estas estrategias que desarrollan los países, se integra el tema de la innovación, y eso está clarísimo. Y de hecho Andrés mencionó algunos ejemplos de países que a nosotros nos llaman mucho la atención por estos temas, como por ejemplo Irlanda o Israel, entre otros, que en estos de Israel, por ejemplo, invierte el 4,5% de su PIB en temas de innovación. Entonces, son países que de verdad tienen una gran apuesta por esto de la innovación. Entonces, ¿qué significa esto? Que en definitivo el tema de la innovación tiene que estar en la estrategia. Eso es indiscutible y es una de las invitaciones que deberíamos hacer. Y creo que por este motivo está innovación en este programa que estamos hoy viendo. Ahora, este tema de la innovación debería ser una prioridad para Ecuador. Esa es la invitación que yo les dejo sobre la mesa, no como una cuestión a negar la innovación dentro de los procesos de generación de servicios, lo cual no estoy diciendo, sino lo que estoy es invitándolos a interrogarse si incorporar el tema de la innovación en este instante de desarrollo de Ecuador es una pregunta posible. Y bueno, si lo es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la primera gran pregunta que debería hacerse Ecuador, ¿no? O sea, entonces, que tiene que estar el tema, tiene que estar el tema. Ahora, ¿es el momento, es la prioridad en este instante? Eso es lo que deberían preguntarse. La segunda cosa que quería comentar es que el tema de la innovación, de hecho, también está
en lo que es el modelo que nosotros llamamos de DID-PAGA, que es esta 7 características que nosotros hemos identificado en el estudio que hicimos con más de 70 líderes empresariales durante 2020, producto de lo cual se hizo este libro, La nueva era de los servicios globales. Y en este modelo, la segunda D, que es empresas disruptivas, tiene que ver precisamente con la innovación. O sea que definitivo, la innovación es una de las cosas que no solo tiene que ver con el punto de vista a nivel macro de los países, sino que tiene que estar presente en el tema de las empresas. Y como decían Andrés también, ¿cómo abordar esto de la innovación? Porque ahí, desde el punto de vista de las empresas en este momento voy a comentar, porque podría ser lo más fácil de percibir un servicio innovador es, no sé si fue Andrés que lo comentó, pero me parece que sí, es, yo qué sé, viene Elon Musk y crea una nueva empresa con sus locuras y para, no sé, X cosa, ¿no? Entonces, totalmente de cero esa innovación arranca. Eso es como lo más fácil de identificar como idea innovadora. Nosotros como más fácil de identificar y de ver como algo que no existía, ahora existe. Pero también es bastante complejo de observar en la realidad este tipo de cosas que son nuevas de cero, porque en general no es tan fácil de crear algo de cero. Pero bueno, nosotros ahí lo que comentábamos es como ejemplo es cuando se creó la web, por ejemplo, la www, entonces ahí definitivamente podría ser una especie de innovación específica que tiene que ver con estos temas. Pero más allá de la creación de algo nuevo, disruptivo de inicio, que si bien es posible, creo que es más difícil y poco plausible en la práctica, me quedo con lo que decía Andrés, que es posible realizar innovación de otras formas. ¿Cómo de otras formas? Bueno, a través de generar pequeñas modificaciones en lo que es un servicio, en las formas de entrega de este servicio, o a mí lo que me gusta en particular subrayar y que creo que conociendo un poco lo que pasa en Ecuador en este caso, creo que lo que deberíamos apuntar es a generar innovación del punto de vista de los modelos de negocios. Y cuando digo de los modelos de negocios, ¿qué estoy diciendo? O sea, muchas de las nosotros hemos trabajado hace ya un par de años, cuando hicimos la política de servicios para el Ministerio de Producción, nuestros amigos de ProEcuador son parte de lo que es ALES, y ahora estamos con el municipio de Quito, la CITEC y FedExport, tratando de hacer algunas cosas, y quizás también con ProQuito y demás, con Quito, perdón. Entonces, el asunto está en que viendo y entrevistando a diferentes empresas de Ecuador y de Quito en particular, ahí lo que vemos es que muchas no han considerado ni siquiera la internacionalización como una prioridad, ¿no? Entonces, estoy hablando de empresas de tecnología y servicios profesionales, que son las que en los últimos tiempos hemos estado entrevistando. Que sí tienen ganas de internacionalizarse, eso está claro. ¿Quién no va a tener ganas de internacionalizarse? Quizás sea la pregunta. Pero lo cierto es que muchas empresas o muchos emprendedores hasta ahora no han tenido una acción, una estrategia específica que priorice o que genere una estrategia para la exportación. Entonces, eso puede estar vinculado, ¿por qué no?, con la adaptación del modelo de negocios. Y sería una adaptación quizás menor, porque estamos hablando de enfocarse a lo que es el mercado doméstico, hacer un ajuste de lo que sea del servicio o de lo que sea necesario para llevar a cabo a nivel de mercado internacional. En la empresa ya, en mi opinión, ya debería ser como quizás un baby step que le dicen para la innovación, ¿no? Entonces, creo que deberíamos pensar en el grado de evolución que tiene nuestro querido país Ecuador con pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos que permitan generar cosas concretas que den, diríamos, sentido de pertenencia y de alguna manera que le den la posibilidad de sentir apropiación de la cosa. Y esto de
que una empresa ponga como prioridad en su estrategia la internacionalización, me parece que podría ser un elemento central. Entonces, como dije, la innovación no tiene que estar en grandes categorizaciones de cosas nuevas, sino que puede estar en cosas pequeñas, incluso de cambio de modelo de negocio. Otra de las formas también de generar innovación, y que también es incluso más difícil de percibir, es a través de lo que pueden ser ajustando las metodologías o ajustando la organización empresarial. Por ejemplo, hay muchas empresas hoy día que están utilizando metodologías ágiles, y es una de las tendencias que nosotros también incluimos en modelos de paga. Entonces, ese tipo de cosas, definitivo, también pueden ayudar de manera concreta y práctica a las empresas y pensando en hacer cosas de aquí al más. Entonces, como dije, desde el punto de vista a nivel nacional, pero también desde el punto de vista a nivel de las empresas. Y desde el punto de vista de las empresas, siguiendo con las empresas, creo que es útil acá mencionar, en base a lo que hemos hablado con diferentes emprendedores a nivel internacional, nosotros hemos refraseado ahí lo que podemos llamar la innovación continua, o cuáles son los elementos claves de la innovación continua en servicios. Y ahí, permítame decir al menos unos 5 componentes de esta innovación continua, que por ser evidente no quiere decir que sean puestos en práctica por las empresas, pero creo que es importante tenerlo presente si es que se quiere en efecto llevar a la práctica estos programas de innovación desde el punto de vista nacional y de las empresas. Entonces, lo primero es generar cultura, generar cultura desde el propio de las estructuras de gobierno como de las empresas, pero en particular de las empresas. ¿Y qué significa esto de generar cultura? Bueno, podríamos decir que lo más fácil es que se tenga tolerancia al riesgo. Se mencionó el caso de Israel y lo vuelvo a mencionar. Es un ejemplo no solo en la inversión que hacen desde el punto de vista de innovación, sino también en la capacidad y resiliencia que tienen sus emprendedores para generar empresas. Entonces, es bastante natural que un emprendedor en Israel crea una empresa, sabe y es posible que esta empresa se fracase, porque la alta probabilidad de que fracase, y eso no genera un estigma o un problema social, porque bueno, este emprendedor fracasó. No pasa así, sino que directamente lo que se hace es pensar cómo reformular la empresa o crear otra empresa nuevamente y así seguir adelante. Y hay emprendedores sumamente exitosos a nivel global, como por ejemplo el de Spotify, X se llama, no recuerdo el nombre de pila, pero que tuvo una serie de fracasos como en diferentes emprendimientos, hasta que al final, obvio, funcionó con esto de Spotify. Pero el tema de la generar cultura, por ejemplo, la tolerancia al riesgo, o estar abiertos a este tipo de traer propuestas innovadoras, parecen cosas muy fáciles, pero en la práctica no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque si yo te digo que una empresa, en general pueden ser, hay empresas que conocemos en que hacen gárgaras, o que diríamos declarativamente mencionan que están abiertas a generar innovación, pero bueno, alguien trae una idea nueva y se cuestiona a esa persona sobre la idea que ha sido traída, o se cuestiona sobre la viabilidad de esa idea, o se dice que esa idea ya fue puesta en práctica previamente, y por lo tanto la persona que trajo esa idea, ¿cómo va a salir de esa propuesta? Va a salir obviamente descreída, va a salir desmotivada, y por lo tanto no va a tener intención de aportar nuevas ideas. Entonces, hay que tener presente, por tanto, que si ponemos esto de la innovación, hay que tener claro que incluso debemos estar abiertos a recibir ideas que no nos gustan, o ideas que potencialmente puedan fracasar. Y eso no es tan fácil, desafortunadamente, de ponerlo en práctica en muchas empresas de América Latina. Lo segundo es establecer las reglas de juego, y eso es establecer presupuesto. Muchas empresas dicen, bueno, vamos a generar innovación, todo bárbaro, pero no se establece un peso, un dólar en el caso de Ecuador, asignado a una estrategia de innovación. O las personas que tienen que hacer innovación lo tienen que hacer en el tiempo que mientras hacen otra cosa, y por lo tanto no están designadas a ese tipo de tareas en particular, ¿no? ¿En qué momento? ¿Quién lo pueden hacer?
¿bajo qué maneras? Hay empresas lo que me han dicho es, bueno, sí, nosotros abrimos una campaña para generar innovación y todos podían traer ideas innovadoras. Y resulta ser que tantas ideas innovadoras trajeron que, bueno, podrían dentro de estas ideas innovadoras trajeron, bueno, aquí hay que poner otro baño, que hay que poner un comedor, que hay que poner, qué sé yo, no sé, cosas que a la empresa no le interesaban en sí misma como para generar valor sobre su modelo de negocios. Entonces, hay que ser claro en esas reglas de juego, está bien, generamos estas propuestas de innovación, pero ¿en qué marco? ¿Quién las pueden hacer? ¿Todos? Bueno, perfecto. Pero ¿sobre qué tema? ¿Sobre qué? ¿Hay un presupuesto para hacerlo? Entonces, esto de las reglas de juego parece un elemento fundamental. Lo del entorno, como en tercer lugar, me parece que es fundamental, y en particular conociendo lo que es Ecuador. Ahí, el vínculo que puede hacer en este caso el ministerio con el ministerio, tanto la parte de comercio exterior, como con nuestro amigo, querido amigo Daniel, como con la parte de ProEcuador, con las instituciones privadas, CITEC o la FedExport, o las organizaciones regionales, como en este caso el municipio de Quito, con Quito, es clave. Y ahí quizás se observan o observamos una serie de oportunidades de mejoras de coordinación, de hablarse entre ustedes, que me parece que podría ser de gran utilidad, no solo en este caso como elemento de innovación, sino ya mismo para generar una estrategia adecuada para estos servicios. Pero en esto del entorno de la innovación es clave, por tanto, que las empresas se vinculen con los actores públicos, con los actores privados, para generar sinergias. Y luego, en cuarto lugar, hay un elemento que parece también obvio, pero no es menos evidente, que es evaluar y priorizar. Las empresas lo que me han dicho es, está bien, lanzamos ideas, traigan ideas innovadoras y yo que sé, vienen 1000 ideas. Y luego está el problema de cómo hacemos para jerarquizar o evaluar esas ideas. Y ese tipo de cosas, tenerlo previo, tenerlo claro de manera previa, ¿sí? Y sobre todo, es la última que es fundamental, y creo que lo mencionó Andrés al pasar por ahí, es si vamos a generar una estrategia de innovación, tanto a nivel de gobierno como de las empresas, de nada sirve si no lo hacemos vinculado con una estrategia de protección y explotación de los activos intangibles. Hoy día la mayor parte de las empresas a nivel global, las más importantes, valen más por los activos intangibles que tienen que por los activos físicos. Y estoy hablando desde las marcas, de las patentes, de los secretos comerciales, de los diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en nuestra querida América Latina y en particular en las pequeñas y medianas empresas? Es que no tienen en cuenta los activos intangibles, y por lo tanto no solo pueden verse la posibilidad de perder dinero si van incluso en el tema de bienes a otro lugar sin tenerlo protegido, sino que además puede ser que se puedan llegar a tener algún problema desde el punto de vista de controversia con otras empresas que ya tengan ciertos derechos ya protegidos. Entonces, la historia no solo está en la protección, sino también en la explotación, ¿no? Explotación quiere decir aprovechar todos estos activos intangibles para a partir de ahí generar dinero. ¿Cómo? Bueno, desde, lo vemos ahí, está de moda el tema del fútbol, cómo los jugadores de fútbol pueden utilizar su imagen, cómo las empresas publicitan en este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, y por último, vuelvo al tema de la parte del ecosistema para comentar una cuestión bastante interesante. Uno de los autores que nosotros nos gusta siempre utilizar como referencia es Enrico Moretti, que ha generado un libro que se llama The Economy of Jobs o algo parecido, en el que, luego si les interesa se los puedo pasar, en el que lo que hace es analizar en particular Estados Unidos y diferentes locaciones en Estados Unidos, y cómo estas locaciones se ven impactadas desde el punto de vista positivo y negativo por acciones o por, diríamos, acciones que tienen que ver con la innovación, ¿no? Y entonces ahí pone el ejemplo paradigmático de Silicon Valley, donde una de las cosas interesantes es que el Silicon Valley no surge como una política pública, surge como un efecto, diríamos, endógeno de diferentes factores. Pero, ¿qué sucede? A partir de la existencia en este ecosistema del Silicon Valley de
trabajadores altamente calificados, ¿sí? Se genera la posibilidad de vincularse con empresas también altamente innovadoras. Entonces, ¿cuál es la moraleja o cuál es lo que él señala al final del día? Es que en estos ecosistemas donde existen empresas innovadoras o altamente innovadoras, tienen una repercusión muy importante a nivel de lo obvio que es la cantidad de recursos humanos que se contratan, de la calidad de estos recursos humanos, pero también no solo en eso, sino desde cuál es el nivel de polución que tienen esas ciudades, o cuál es el nivel incluso el nivel de cigarros o de divorcio que pueden tener, cosas que no parecen evidentes, pero que pueden afectar al sistema. Entonces, lo que al final del día señala Moretti es que si lo que queremos es generar, por lo tanto, estrategias proactivas en este tema, debemos procurar tener las dos cosas fundamentales, que es recursos altamente capacitados o altamente capacitados para atraer este tipo de empresas, y una empresa o empresas altamente calificadas para atraer a recursos humanos. Este es el huevo de la gallina. ¿Quién viene primero y viene después, ¿no? Pero eso es la cuestión que hay que definir. Al final del día lo que él dice es que este tipo de ecosistemas tienen un impacto sumamente importante en la economía, porque van a generar un efecto multiplicador de 5 sobre el empleo. Se van a generar 3 empleos que no son calificados, supongamos que las personas que trabajan en este tipo de empresas van a contratar, yo qué sé, desde un peluquero, desde no sé, va a ir a un almacén, va a ir a una farmacia, ¿sí? Y además va a contratar seguramente a un contador, a un abogado, etc. Entonces, por lo tanto, se crean 3 empleos no calificados y 2 altamente calificados. Entonces, ese es el efecto multiplicador que él señala. Ahora, eso parece muy romántico y muy lindo, y lo que él dice es, ¿cómo logramos eso? La gran pregunta es, ¿cómo logramos estos ecosistemas que atraigan personal altamente calificado o empresas altamente innovadoras? Bueno, él lo que señala es la necesidad de un big push o really big push. Y ahí está el tema que les decía hoy, al inicio. En este caso, que estamos hablando de Ecuador, ¿está en condiciones en este momento Ecuador de generar un really big push de política pública para atraer este tipo de empresas y a partir de ahí generar estos efectos multiplicadores? Bueno, es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Y lo cierto es que más allá de las posibilidades, supongamos que las tengamos, de hacerlo, es que también Moretti, y hay muchos ejemplos más allá de lo que señala Moretti, que a nivel global, en el que se han puesto o invertido muchos millones de dólares tratando de promover lo que son ecosistemas de innovación, y al final del día, por H o por B razón, no terminan de cuajar. Entonces, esa es un poco la pregunta, y más que pregunta, provocación a ustedes sobre el tema. Y por lo tanto, y la última cosa que me gustaría comentar tiene que ver con lo que ha dicho el chairman o el presidente de Tencent. Tencent, para aquellos que no lo conocen, es la empresa asiática más importante, que es de origen chino, que está presente en una gran infinidad de sectores. Todos tienen que ver con servicios globales o servicios basados en conocimiento, y desde videojuegos, fintech, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha dicho es una cosa bastante interesante, que en América, refiriéndose a Estados Unidos, lleva varios meses que la competencia pueda alcanzar a una empresa que ha decidido poner en práctica en el mercado una idea innovadora, ¿no? Ahora, lo que sucede en China es que las ideas que uno pone en el mercado no pasan meses como en Estados Unidos o como pueden pasar en nuestra América Latina, que puede pasar más tiempo incluso, sino que pasan horas. Horas literalmente entre que vos pones una idea en el mercado en China y ya hay competencia, una gran cantidad de competencia que viene y te la intenta copiar o literalmente te la copia. Por lo tanto, lo que dice este señor, y que digo que no es un actor irrelevante, sino que es el creador de una de las empresas más importantes a nivel global o de China en particular, es que lo importante no son las ideas, lo importante es la implementación. Y con esto vuelvo a ustedes, en este caso a los amigos de Ecuador. Está bien, generemos una estrategia, generemos lo que queramos generar, sean estrategias de innovación o de promoción de exportación de servicios, pero pongámoslos en práctica. Pongamos
en práctica, aun cuando sean cosas sencillas, cosas pequeñas, pero pongámoslos en práctica y pongámoslos en práctica de manera conjunto. Articulemos entre los diferentes actores para que la apropiación de eso que vamos a poner en práctica sea mayor y el resultado sea mayor. Y ese éxito que vamos a lograr nos va a permitir llegar y alcanzar una segunda meta y así sucesivamente. Esa es mi invitación. Sea lo que quieran hacer, pongámoslo en práctica y pongámoslo de la forma rápida y eso nos va a estimular entre todos para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu exposición sumamente interesante, tus comentarios. Nuevamente los invito a todos los participantes que se animen a hacer sus preguntas por el chat, que luego las vamos a retomar al final del encuentro. Y bueno, y ahora pasamos a nuestra última comentarista. Su nombre es Gisela Montalvo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Hemisferios de Ecuador. Tiene un MBA por la Universidad de Camilo José Cela y un máster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo de Chile. Realizó el programa ejecutivo en Leadership Decision Making de Harvard Kennedy School. Durante varios años trabajó en el sector público de Ecuador, donde se desempeñó como directora nacional de comunicación del registro civil y después como jefe de despacho de la embajadora de Ecuador en Washington. Gisela, además, fue directora general técnica de la cooperación Líderes para Gobernar y directora de la Escuela de Gobierno del IDE en la Universidad Hemisferios. Actualmente es directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, y miembro del Comité Académico de Unidos por la Educación, vicepresidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Carrera de Comercio Internacional en Ecuador, y miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, capítulo Ecuador, y cofundador del movimiento Razón y Emoción. Te paso la palabra, Gisela. Muchas gracias, Valentina. Gracias a todos por este espacio, además, al BID, al Ministerio, por organizar esta capacitación tan importante para nuestro sector, que es ver la importancia de la tecnología y de los servicios tecnológicos. Creo que después de lo que ha presentado Andrés y Javier, poco me queda de exponer sobre la importancia de este tema, pero quiero contarles un poco lo tangible y lo que ya está pasando en Ecuador, que con muchos de ustedes lo estamos haciendo, pero para que con los países que tal vez no hemos iniciado, podamos iniciar. Primero, recordemos que hay una estrategia nacional de nuestro gobierno del desarrollo competitivo a través de la clusterización y a través de más de Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Ahorita, de hecho, estoy aquí en Guayaquil participando en la inauguración de China LAC, primera vez que se da aquí en nuestro país, y también en donde nosotros hemos trabajado para que una de las líneas de la alianza entre Ecuador y China sea el tema de comercio electrónico y de servicios, que antes no se lo ponía. Entonces, primero, si vamos al tema de desarrollo competitivo y la estrategia que les mencionaba y la clusterización, no puede haber desarrollo competitivo si no hay innovación. Y la innovación la mayoría de veces se da a través de las herramientas tecnológicas, sean pequeñas, sean puntos o servicios puntuales o cambios puntuales, pero normalmente la tecnología va a ser una herramienta estratégica que se dé. Y ahí es donde hemos tenido una gran oportunidad. Nosotros tenemos dos clústeres de tecnología que coincubamos este año, uno en Quito, uno en Guayaquil. Y nuestro trabajo más importante ha sido trabajar con el resto de clústeres, porque finalmente para que haya ese desarrollo competitivo a través de la clusterización, sea en finanzas, sea en logística, sea en superfoods, dándoles algunos ejemplos, siempre se necesita de mejorar los servicios y las herramientas que damos. Entonces, ¿qué hace esto? Que crezcan los sectores tradicionales a través también del crecimiento que tiene nuestro sector. Eso por un lado de manera interna, que finalmente lo que logra es que haya más de Ecuador en el mundo o que más empresas quieran venir a nuestro país. Entonces vamos alineados. Por otro lado, sí es cierto lo que Javier dice en dos temas. Uno es que ya tenemos nosotros como una de las líneas principales de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana es la exportación de servicios. Y hemos trabajado con muchos de ustedes en que veamos cómo hacer esta exportación de servicios, de qué hablamos cuando hablamos de exportación de servicios, pero también del otro lado en preparar a las empresas para que puedan exportar, porque no es solo el que estemos listos del un lado, sino también del otro. Todos quieren exportar, obviamente, si me dicen quiero crecer, pero tenemos que tener una hoja de ruta para eso. La hoja de ruta de exportación
del Ecuador no incluye exportación de servicios. El próximo año nos hemos comprometido en desarrollar la hoja de ruta del exportador de servicios para que podamos preparar a las empresas y tener las herramientas que se necesitan para que estén listas para ustedes y que se pueda exportar más servicios a Ecuador. Y unido a esto de la preparación y de la hoja de ruta, en octubre tuvimos la oportunidad de estar en México haciendo una misión comercial innovadora de solo tecnología para empresas mexicanas, pero hicimos distinto, porque decíamos no podemos hacer solo en el que vayamos a una ronda y se presente, así que hicimos un evento que se llamó Tech Explorer, que fue en una dinámica de Shark Tank en donde las empresas daban un pitch de sus servicios a grandes empresarios mexicanos y llevamos 10 empresas. Finalmente tuvimos 16 empresarios mexicanos de las principales industrias de México. Nuestros 10 empresarios tienen cerrado una alianza, un partnership o un convenio o una oportunidad de negocio o de inversión en sus empresas. De hecho, tenemos una que ya tiene 3 cerradas. ¿Por qué? Porque cambiamos e innovamos en la forma. Y eso además lo cuento porque además, aunque somos un país tal vez chiquito, ya estamos dando pasos y las soluciones tecnológicas que tenemos son soluciones tecnológicas y de servicios que también necesitan en otros países y que alguien tal vez no las vio. ¿Y quién nos motivó a hacer esto? El ver las oportunidades. Tenemos el caso de Kushki, pero también tenemos el caso de COVID tradicional nuestro con un software bancario y así podría nombrar muchas más. Sí creo que es un reto, como alguien lo preguntaba ahí, ¿cómo hacemos cuando vienen internacionales a nuestro país con grandes procesos? Pero hay que buscar ese diferenciador o alianzas. Muchas de las empresas que están aquí internacionales han hecho alianzas con empresas locales para que no sea una competencia, sino una alianza de cómo fortalecer el servicio que se da. Entonces, luego de lo de México, justo tuvimos la oportunidad de estar reunidos con el ministro Prado y presentarle esto tanto al ministro Prado como al canciller Holguín, y se estableció la marca Tech Explorer como la estrategia internacional de exportación de servicios y de presentar servicios tecnológicos de Ecuador en el mundo. Entonces ya no solo fue un caso, sino varios, y ya ahorita con 2 de ustedes en 2 países estamos ya planificando para hacer el mismo Tech Explorer en otros países a nivel internacional. Sí necesitamos preparar las empresas, sí necesitamos el estar listos, pero también necesitamos ver que esta es la oportunidad. Veamos países como Uruguay, cómo han salido adelante y cómo han crecido estratégicamente por dedicarse a fomentar los servicios, trabajar en tecnología, en innovación, y lo han logrado. Porque si hablamos de Israel, a mí me encanta Israel, tuve la oportunidad de estar ahorita en mayo con la agenda del presidente, pero lo vemos lejano o lo vemos en situaciones diferentes. Pero hay países cercanos a nosotros, Uruguay, Colombia, República Dominicana, que ya lo están haciendo y que tienen estrategias claras, Costa Rica, que vemos que son, digamos, están en nuestra más cercana, en nuestra región. Así que con esto lo que yo más quería decirles, más de ahondar en lo que ya Javier y Andrés dijeron, es que sí estamos caminando y hay una estrategia que la estamos haciendo en conjunto con ustedes, con el ministerio, con FedExport, en el caso de varias de las iniciativas que estamos haciendo, como el Quito Exporta, pero tenemos que prepararnos, seguir paso a paso, pero es algo que es posible, es indispensable, porque es lo que la industria necesita. No hay empresa que ahorita no necesite mejorar o automatizar sus servicios y procesos. Y todas las empresas a las que ustedes tal vez ya han llegado, también podemos llegar ahora con servicios. Y es lo que debemos fomentar porque hay una gran oportunidad de seguir en esta estrategia que todos ustedes tienen de prepararnos, de innovar, de tener más de Ecuador en el mundo, pero más, yo lo que digo siempre es más Ecuador Tech en el mundo y más Mundo Tech en Ecuador, porque necesitamos estas herramientas para crecer, para innovar, para generar este desarrollo competitivo. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, no va a haber cambios. Si no utilizamos la información, como decía Andrés, porque yo creo que eso es lo más valioso finalmente, la tecnología que nos hace dar un mejor servicio al cliente en todos los procesos. ¿Y qué nos da además? Datos, información, pero no solo como decían Andrés y Javier de nuevo, solo tener esa información, cómo la utilizamos. Por eso, aunque es una frase que ya todos escuchamos, pero por eso dicen, los datos es el nuevo oro del mundo. ¿Por qué? Porque sin los datos no podemos definir cuál va a ser mi competencia, cómo está llegando el proceso, cuál es la trazabilidad de todo mi proceso de producción,
y todo eso nos permite diferentes herramientas. Entonces, creo que hay una gran oportunidad, creo que lo que nos ha mencionado Andrés y Javier nos dice la importancia de promover, de incentivar, de trabajar en conjunto para estar listos y que sí sea una de las líneas estratégicas de nuestro país, los servicios basados en conocimiento. Y como siempre lo digo, que hayan más Kushkis en Ecuador que nos pongan en alto el nombre del país. Así que muchísimas gracias y estamos aquí para trabajarlo de la mano, para ir generando estrategias. Vamos a tener la hoja de ruta, vamos a tener Tech Explorer, estamos haciendo viajes de inmersión, estamos con Alex, como mencionaba Javier, trabajando en tener herramientas que sean sostenibles y que esto sea una estrategia no de un Tech Explorer, sino una estrategia de servicios que fomenten lo que pasa en nuestro país. Muchísimas gracias, Gisela. Hemos recibido 2 preguntas en el chat, así que bueno, las voy a leer en voz alta para que los expositores puedan atender a ellas. En primer lugar, Gustavo Castaneda pregunta, ¿cómo proteger a las MIPYMES y MEPYMES de servicios basados en conocimiento en el campo de las aplicaciones desarrolladas localmente, delivery, taxi, etcétera, frente a las multilatinas que operan con grandes presupuestos de mercadeo en la región? Y después, luego Elizabeth pregunta, ¿las empresas deberían visitar más ferias internacionales específicas de sus sectores para analizar la competencia y las tendencias? ¿Se prevé algún apoyo para esto? Si me permiten, yo que tengo que volver a China, que ya va a salir el presidente y estamos aquí en la inauguración. Creo que la segunda es, para mí, Andrés, yo creo que la primera ustedes pueden responderla con experiencia internacional, o Javier. Pero sí, de hecho estamos viendo la participación, vamos a estar en enero en CES, estamos viendo una feria en Barcelona, estamos viendo una misión en Colombia, otra en Perú, estamos viendo qué ferias hay y en cuáles debemos de estar, porque como dicen, no solo es ir, y nosotros, de hecho hay una inmersión que estamos planificando en Estados Unidos de ir a ver, entonces estamos como con varias opciones viendo qué priorizamos, pero tenemos que ir y salir, y son ustedes quienes nos tienen que decir también en cuáles ustedes consideran que debemos trabajar de la mano. Somos un sector que está dispuesto a invertir, que no solo está esperando que el ministerio diga, ok, tengo este presupuesto, ¿cuándo nos llevan? Sino cómo trabajamos de la mano y hay una inversión en conjunto porque hay una gran oportunidad aquí. Yo les pido 1000 disculpas, debo salir, ya debo volver allá, pero les agradezco por esto. Estamos a las órdenes y estoy segura que seguiremos conversando de esto tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Perdón, no sé si Javier tiene algo para decir de la primera pregunta. Yo la verdad no tengo mucho para decir porque me parece difícil, la verdad. O sea, entiendo la preocupación, pero hay un tema ahí de como dice Gustavo Castaneda, ¿no? Creo que esa es la pregunta. No solo es presupuesto de mercadeo, sino también el brand, no sé, digamos, un montón de factores, la escala, digamos. Realmente para aplicaciones masivas no es tan sencillo. Quizás haya espacio para aplicaciones destinadas a segmentos específicos que tengan alguna, digamos, alguna ventaja de localización, estar cerca del cliente o entender el mercado, pero realmente si queremos competir con Rappi es complicado, me parece a mí, pero bueno, no sé qué opinará Javier. Y solo para tomar la otra que pregunta aquí Magali Bedoy, bueno, claramente las habilidades soft son cada vez más demandadas en el mercado laboral. Yo no sé, hay que comprobarlas a la currícula universitaria, hay que incorporarlas a la enseñanza, ¿no? Quiero decir, no sé si no creo que tengamos que tener una materia que diga, ¿no? Digamos, cómo interactuar con otras personas, pero todas las materias deberían promover no solo contenido hard, sino también contenido soft, y la modalidad de enseñanza deberían adaptarse, me parece a mí, para promover esas habilidades y desde antes de la universidad, creo yo, ¿no? Digamos que tal vez en algunos casos es un poco tarde. Yo creo que es algo para repensar cómo estamos enseñando y aprendiendo, pero en todo caso no sé cómo es la realidad de Ecuador.
día a día, pero puedo asegurar como persona que vive en la universidad hace muchas décadas que no hay nada más difícil ni nada más conservador que una universidad. Pese a, digamos, a que deberíamos estar en la frontera del conocimiento, en un lado estamos, pero por otro lado trabajamos como si todavía estuviéramos en el siglo XIX, así que creo que hay mucho para pensar sobre eso. Ahí los comentarios tengo la primera pregunta, si entendí bien, es que ¿qué se puede hacer para protegernos sobre ese tipo de empresas? Y bueno, entiendo el dolor, pero la invitación, o asimismo la invitación sería a repensar la pregunta. ¿Y por qué repensar la pregunta? Si lo que entiendo que podría ser la pregunta es alguna herramienta para vos como tu empresa enfrentarte a yo qué sé, a Rappi o a Uber o al que sea, diríamos que si es esa lo que estás buscando específicamente, que no lo sé, pero sería como una política de, no sé, de los 60, 70, bastante, diríamos, difícil o poco realista en la actualidad. Ahora, de aplicar me refiero, ¿no? Que un gobierno decida apoyar a un emprendimiento que literalmente compite, que es local y que compite con una aplicación que está consolidada a nivel internacional, es un poco desafiante, diríamos, y yo si fuera ministro o asesor del ministro diríamos que no estaría, al menos en mis convicciones de cómo entiendo el mundo, no estaría apoyando ese tipo de prácticas. Ahora, ¿por qué te dije lo de repensar la pregunta? Porque en lo que te comenté del libro, una de las características que nosotros ahí vemos, de las características que van a tener las empresas de aquí a los próximos años, nosotros incorporamos ahí lo que es el tema de plataformas, ¿no? Y ahí hay un dolor que tiene que ver con lo que decís vos, que en general se llama o se vincula este dolor con lo que puede llamar lo que es el efecto ABA. ¿Qué significa esto? The winner take it all. ¿Qué significa esto? Que el ganador se lleva todo, ¿no? E insisto, asumiendo que entendí bien la pregunta, que no lo sé, pero asumiendo que vos estás preocupado, tenés una aplicación y estás preocupado porque hay una que se lleva la gran parte del porcentaje, que es la ganadora, eso es una situación que diríamos es, no sé si poner la palabra natural, pero sí es un efecto que es bastante conocido en esta realidad de lo que se conoce como el mundo de plataformas, o la economía de plataformas. Si vos estás en este mundo y querés enfrentarte con una plataforma que es igual a, en este caso, a Uber, bueno, tenés un actor consolidado y por una serie de factores que no vamos a explicar acá, está desafiante por este efecto que se llama The Winner Take It All. Esto quiere decir que vos como empresa estás jodido por la vida, y perdón mi expresión, que estás ya sin posibilidades. No. Y de hecho ahí en el libro nosotros ponemos 3 posibilidades en relación a acciones concretas que vos podés hacer con tu emprendimiento. Y son oportunidades concretísimas y que 2 de ellas surgieron de colegas del MBA que hice en Ditela hace un par de años allí. Uno es un chico que lo que creó es precisamente una herramienta que le da sostenibilidad o que es una herramienta que usa, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre es una gran empresa muy consolidada, en particular en América Latina y en Brasil sobre todo, y por lo tanto lo que ha hecho esta empresa, la de mi amigo Patricio, que por cierto ahora ya la vendió y se vincula esto con la tercera estrategia que te voy a comentar, lo que generó es una herramienta que permite a Mercado Libre hacer diferentes cosas, ¿no? Y esa herramienta no solo le dio una posibilidad de generar una renta por parte de Mercado Libre, sino sobre todo le permitió generar internacionalización. ¿Por qué? Bueno, porque hay las cosas que nosotros hemos visto a lo largo de estos no sé cuántos años ya en el tema,
que es lo que nosotros llamamos seguir al líder, ¿no? Que es, si vos le vendés a una empresa que está consolidada en otro mercado, bueno, al final del día tenés grandes posibilidades de venderle también en ese otro mercado. Entonces lo que hizo él es generar una herramienta, se la vendió a Mercado Libre, y luego siguió a Mercado Libre, y en este caso, hoy, la empresa de mi amigo es una empresa multinacional que tiene gran parte de su mercado, siendo Argentina originalmente, tiene gran parte de su mercado consolidado en Brasil. Entonces, generar herramientas para este winner es una estrategia posible, ¿sí? La segunda tiene que ver con lo que hizo otro amigo, que es Matías. Lo que hizo, en lugar de crear algo idéntico al Uber, ¿sí? Que no sé lo que estás pensando, pero supongamos que estás pensando en crear una misma cosa que la plataforma ya existente, en lugar de crear eso, lo que hizo fue generar una cosa boutique. Y estamos de acuerdo que no sé qué tan consolidado está Mercado Libre en Ecuador, pero Mercado Libre en América Latina y en especial en Argentina, Andrés seguramente te podrás confirmar, es un actor de referencia y está dentro de lo que se podría decir el Lava Effect con esto del winner take it all. Ahora, ¿qué hizo Matías? No se dejó amedrentar por Mercado Libre, sino lo que hizo fue una solución específica, un marketplace para vinos de alta calidad. Y ¿sabes qué? Hoy día Matías tiene un emprendimiento sumamente exitoso y consolidado, todavía no internacionalizado, pero consolidado en Argentina. ¿Y esto significa que la existencia de este winner se lleva toda la torta? Sí, se lleva toda la torta, pero hay que ser, diríamos, astutos en qué cosa especializarnos, y altamente de especialización, para ver si es posible meterse en ese mercado. Y la práctica indica que sí. Y no solo lo podemos ver con Matías, sino con otros ejemplos a nivel de América Latina y del mundo. Y la tercera, estimado amigo o amiga, que no me acuerdo quién era el que lo preguntó, es qué tan enamorado vos estás del emprendimiento. Y hay una cosa buena y cosa mala esto del mundo de las plataformas. El mundo de las plataformas, desde el punto de vista, si vos sos una competencia y microcompetencia, bueno, está jodido. Pero puede ser que es una gran oportunidad. Y ahí te cuento lo que es el ejemplo de Corner Shop en Chile. Corner Shop es una plataforma que surgió en Chile no hace muchos años, habrá surgido hará unos 5 o 6 años. 3 emprendedores, 2 chilenos y 1 sueco, pusieron cada uno $100.000. $100.000, ¿sí? Y generaron una aplicación para tener un personal shopper, que lo que hace este personal shopper va a el comercio y te elige la banana, te elige las sandías o el café que quieras, ¿sí? Y si no encontró lo que vos querés, o las bananas están pasadas o están muy verdes, dice, che, mirá, la banana está muy verde, ¿te la llevo igual o querés que te pase por otro comercio? Y estás ahí, por eso es un personal shopper. Bueno, la aplicación se generó, se consolidó en Chile, ¿sí? Y después empezó a meterse en otros mercados, por ejemplo México. ¿Y quién le prestó atención? ¿Quién le prestó atención? Entre otros, le prestó atención Uber. Y después de unos 4 o 5 años en el mercado, no me acuerdo cuánto fue lo que pagó Uber por esta cosa, pero si mal, por lo bajo, eran unos $500 millones. O sea, de $300.000 pasaron a tener una empresa de $500.000 de 5 años. ¿Sí? O no sé si eran 500.000 o 300.000, pero no hace la cosa. Lo cierto es que hubo una gran capitalización ahí. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que las plataformas muchas veces, o bien tienen la intención, y no lo mencionamos, pero es una de las estrategias que en particular utilizan las empresas hoy, las empresas muy grandes, es generar innovación por medio de adquisiciones. Entonces, si vos tenés una empresa, que no lo sé, pero tenés una empresa que no tiene mayor grado de innovación, bueno, está brava a competir, ¿no? Ahora, si vos tenés algo que llama la atención, como por ejemplo esta que te digo del Corner Shop, ¿sí? Que es complementario como con estas plataformas como en Uber, podés hacerte millonario siempre y cuando estés dispuesto quizás a vender, ¿sí? Entonces, la idea es replantearte la pregunta, y esa es la invitación. Es replantear la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo más de pedir protección a un agente externo, en este caso el gobierno, para sobrevivir en un mercado competitivo? ¿Qué puedo hacer yo frente a este dilema?
que el dilema no es tuyo, sino que es el dilema del sistema de plataformas, ¿sí? Espero haber sido claro, si no me repreguntas. Y lo segundo, el tema de la participación de... Ups, parece que alguien se chocó enfrente de casa. En el tema de la participación en ferias, si entendí bien, bueno, ahí hay mucha literatura sobre cuál es lo más recomendable. Y más allá de la literatura, lo que de todos estos tiempos, hablando con empresas, lo que nos han dicho es que, más allá, si vos sos una empresa de tecnología, que no sé, asumamos que sí, que es una empresa de tecnología y vos vas a ir a una feria de tecnología, bueno, sí es útil porque vas a ver qué está pasando con, como decía Andrés, esta expresión, la frontera del conocimiento, y vas a ver qué están haciendo tu competencia, y está bueno sacudirte en toda esa cosa. Ahora, va a estar todo el mundo haciendo lo mismo, va a estar todo el mundo haciendo y entregando tarjetas, bueno, si es que se entregan o intercambiando WhatsApp, con este tipo de cuestiones. Entonces va a estar en un mundo altamente competitivo. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos dicen las empresas que funcionan mejores? Bueno, vos, ¿qué tipo está bien? Vos tenés tecnología, pero ¿tecnología para qué? Por ejemplo, me imagino que si estás en Ecuador, altamente probable, por la grave especialización que tiene Ecuador, en temas financieros o de banca. Bueno, si vos en efecto, estoy haciendo supuestos, ¿no? Entonces, si vos en efecto tenés una aplicación, un software en particular vinculado al tema de seguros o banca, no sé qué, capaz que lo que conviene no es ir a un evento de las fintech, ¿sí? Sino a un evento del sector de seguros o del sector en particular de banca, donde obviamente van a haber competencia de otras tecnológicas, si es que están haciendo bien las cosas, pero diríamos que hay mayor probabilidades de vos acercarte a un nicho más especializado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Devuelvo. ¿No te va a servir ir a una feria de tecnología? Sí te va a servir, pero si yo tuviera que priorizar recursos, y si fuera el gobierno, la CITEC en este caso, en que tendría que darte de apoyo, bueno, daría prioridad a que te puedas vincular con aquellos eventos o ferias que tengan mayor probabilidad de éxito. Y si vos identificás con precisión, más allá de la tecnología, a qué segmento va a ir aplicado, me parece que podría ser más útil y más rentable verlo de esta manera. Y si hay apoyos en este momento, la verdad que no lo sé, tendrías que hablar con ProExport, ProEcuador, o con CITEC o con FedExport. Nosotros en el proyecto que estamos participando, sí entiendo que tiene posible, nosotros hicimos una primera parte, pero ahora hay una parte que es precisamente de salir a ferias internacionales y llegar a los mercados, y por lo tanto entiendo que sí va a haber ciertos apoyos financieros para eso. Sí que te invito a ponerte en contacto con FedExport, con CITEC y con el municipio. Y también es probable que con Quito también tenga alguna línea el próximo año para este tipo de cosas. Así que bueno, eso sería mi respuesta. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Andrés, por la exposición y las preguntas, y a todos y todas las que participaron y se animaron a hacer preguntas por el chat. Y ahora, a fin de dar las palabras de cierre, tenemos a Ana Vasco, que es la directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, institución que trabaja desde hace 17 años liderando diferentes tipos de proyectos vinculados con integración, género y nuevas tecnologías. Con más de 20 años de experiencia profesional, ha coordinado la publicación de gran cantidad de estudios del BID sobre comercio, industria 4.0 y brecha de género. Ha liderado proyectos sobre integración y comercio y ha conformado alianzas estratégicas con instituciones de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Europa de gran prestigio internacional. Es economista y licenciada en Ciencia Política, ambas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Posee una maestría en Integración Económica Regional de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y un posgrado en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Ana, te paso la palabra. Bueno, gracias, Valu. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy breve. Claramente estamos a fin de año cargados de actividades y compromisos, así que no quisiera quitarles mucho tiempo. Quería simplemente agradecer en primer lugar a las autoridades del Ministerio de Producción por habernos dado la oportunidad de organizar esta capacitación, este curso de manera conjunta. Agradecer también al representante del BID en Ecuador, Juan Carlos de la Hoz, también por haberse sumado.
Agradecerles especialmente a los capacitadores, a los especialistas. Hoy tenemos a Javier Capobianco y también a Andrés López, así que muchísimas gracias a ambos por su participación. Sabemos que también están cargados de actividades y compromisos, así que se valora especialmente. Y por supuesto a todos los funcionarios y funcionarias que participaron en este curso, que espero que realmente haya sido muy interesante y productivo para todos ustedes. Simplemente mencionar y volver a destacar un poco lo que dije al inicio en la apertura de este curso, la importancia que tiene el sector de servicios basados en conocimiento en Ecuador y en otros países de América Latina y el Caribe. Nosotros desde el INTAL venimos trabajando desde hace algunos años en fortalecer este tema. Sabemos que hay un potencial enorme, que América Latina tiene que sumarse a esta ola y sumarse e incrementar sus producciones y las exportaciones en esta materia. Y vamos a estar publicando esta semana probablemente junto al IEP, que coordina Andrés López, nuestra revista insignia, que es de Integración y Comercio. Este año la hicimos sobre el sector de servicios basados en conocimiento a partir de un llamado de investigaciones a propuestas de investigación sobre este sector que hicimos a fines del año pasado, así que les vamos a estar enviando la publicación para que de alguna manera puedan seguir estudiando o leyendo o interesándose en este tema que sabemos que es central. Nuevamente muchas gracias y por supuesto a disposición para que por cualquier consulta o duda que pudieran tener en las próximas semanas o el año que viene, y también por supuesto a disposición de las autoridades del Ministerio por cualquier apoyo o ayuda adicional que requieran. Bueno, y que tengan unas felices fiestas y bueno, un excelente 2023. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, si no, acá termina este encuentro. Nuevamente aprovecho para sumarme al agradecimiento sobre todo a Andrés López y a Javier Peña Capobianco por sus expertise, bueno, a Gisela que ahora se tuvo que ir, y espero que tengan un buen día.